Hola chicos, hoy les voy a compartir como parte del repaso sobre la cultura muisca, un libro de la colección Rafael Pombo que se llama Así éramos los muiscas. Los textos los hizo María de la Luz Giraldo y las ilustraciones el señor Jean Calvi. Este libro hace parte de la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de la República. Dice así: Así éramos los muiscas. Los muiscas creíamos que en una época no había nadie sobre la tierra y que la primera persona que habitó fue una mujer. Según dice la leyenda, una mujer joven y fuerte salió de la laguna de Iguaqui por entre la niebla helada y el viento sonoro del páramo. Se llamaba Bachuy y llevaba de la mano a un niñito de 3 años. Ambos bajaron al valle y construyeron una casa. Allí vivieron hasta que el niño creció y pudo casarse con Bachuy. Tuvieron muchos hijos y así fue poblando nuestro territorio. Enseñaron a cultivar la tierra y adorar a los dioses. La gente quería tanto a Bachué que también la llamó Furachoque o mujer buena en chibcha. Después de muchos años, Bachué y su esposo, ya viejos, regresaron a la laguna de Iguaqui. Allí se despidieron de la multitud que, llorando, los veía partir. De repente, los 2 ancianos se transformaron en 2 inmensas serpientes y desaparecieron bajo las aguas tranquilas de la laguna. Bachué se convirtió en la diosa de la fertilidad, la que hacía que la tierra diera frutos y las familias tuvieran muchos hijos. Según me contaba mi abuela, nosotros los muiscas llevábamos 10 siglos ocupando estas tierras cuando llegaron los españoles, en 1537. Éramos casi 1 millón, bien organizados en 56 tribus. Y nos gobernaban 2 grandes jefes o caciques. La mayoría de los muiscas éramos campesinos, vivíamos en caseríos esparcidos por los valles y las montañas. Con los vecinos construíamos canales de drenaje para las sementeras y terrazas altas para que la tierra no se rodara cuando llovía. Así teníamos buenas cosechas. Todos cultivábamos maíz y algunos papa, auyama, frijoles y frutas. Los hombres deshiervaban y abrían la tierra para que luego las mujeres pudieran sembrarla. Más tarde, ellas eran las que recogían la cosecha. Mis abuelos y algunas mujeres fabricaban vasijas de barro y tenían mantas y canastos. Nosotros, los niños, ayudábamos a los mayores en estos oficios. También jugábamos con el curi o íbamos a la quebrada a bañarnos. Buscábamos caracoles y huevos de perdices, que cocinados eran una delicia. Nuestra tierra era pequeña y protegida del frío. Tenía paredes de bareque, mezcla de barro y paja, sostenida por un armazón de chusque. Tapizábamos los pisos con esteras, dormíamos en camas de madera o de caña, cubiertas con muchas mantas. La puerta era de caña y cerrábamos con un lazo. Teníamos unas piedras sobre las que poníamos las ollas para cocinar. Todos los días traíamos agua y leña para la comida. Mi mamá molía maíz sobre la piedra grande y preparaba envueltos y arepas. Salaba la carne, la auyama o la dejaba secar al sol para que durara buena mucho tiempo. Claro que patos y cangrejos sazonados con hierbas y ají eran reservados para los días especiales. Manteníamos calabazas y múcuras llenas de agua fresca y jugos de frutas que endulzábamos con miel de abejas. Los bosques y las lagunas eran de todos. Por eso, los hombres iban antes de la madrugada a cazar y a pescar. Mi papá me enseñó a imitar el arrullo de las palomas y de las tórtolas y a reconocer el aleteo de las pavas cuando volaban entre las ramas. Desde nuestra balsa de junco lanzábamos redes y anzuelos, esperábamos en silencio. Cuando teníamos suerte, sacábamos un capitán. Si no, no teníamos que completar con capuchas. Los hombres más entrenados que entrenaban en el monte, persiguiendo con sus lanzas y dardos, dantas, borugos, mapaches o tigrillos. El venado estaba reservado al cacique y a su familia, y a sus usaques, jefes de tribus. Nosotros no teníamos permiso para cazarlo. Cada vez que se posesionaba un nuevo cacique, los muiscas organizábamos la gran ceremonia del dorado. Al cabo de largos años de preparación y ayuno, el heredero, hijo de la hermana del cacique anterior, era conducido hasta la pequeña laguna sagrada de Guatavita. Antes del amanecer, los sacerdotes lo desvestían,
y untaban su cuerpo con resina. Luego le rociaban polvo de oro y le entregaban su nuevo cetro de cacique, un propulsor de oro, con una estatua dorada. La joven subía a una balsa con sus usaques o ministros y los jeques o sacerdotes, sin que ninguno, por respeto, lo mirara a la cara. Nosotros prendíamos fogatas y rezábamos de espaldas a la laguna mientras la balsa navegaba silenciosamente. Con los primeros rayos del sol, el joven cacique y su séquito arrojaban al agua oro y esmeraldas como ofrendas a los dioses. El príncipe dorado se consumía y ya despojado del oro que lo cubría, se subía de nuevo a la balsa mientras regresaba a la tierra. Comenzaban a resonar alegremente tambores, flautas y cascabeles. Bailábamos, cantábamos y tomábamos chicha durante varios días para desearle a nuestro nuevo cacique valor, autoridad y felicidad. Nos gobernaban dos grandes caciques, el Zipa de Bacatá, Funza, y el Zaque de Unza, Tunja. Ellos cuidaban de todo, y cada cacique dirigía muchísimos pueblos. Tenían esclavos y varias mujeres. Les pagábamos impuestos en trabajo o con cosecha. En sus cercados mantenían así grandes depósitos llenos de armas, mantas y alimentos, que nos distribuían en épocas de sequía o de guerra. Los caciques comandaban el ejército y hacían cumplir las leyes. Los demás dirigentes pertenecían a familias de caciques. Algunos eran jefes militares que defendían nuestro territorio contra los ataques de los enemigos. Otros eran sacerdotes importantes. Todos podían usar adornos de oro y sus mantas eran pintadas con dibujos de muchos colores. En sus casas de recreo de Huasca, Tabio, Iza y Ramiriquí se bañaban en aguas termales y cazaban venados en bosques vecinos. Casi todos sabíamos tejer, cambiábamos sal por algodón con nuestros vecinos de tierra caliente. Mis hermanos lo hilaban y teñían los hilos con plantas de achiote y zumo de cortezas. Mi abuela mezclaba hilos de diferentes colores en el telar o pintaba las telas con pinceles. Así, lograba lindas formas geométricas y de animales. Fabricábamos toda nuestra ropa, mantas de diferentes tamaños que nos poníamos sobre los hombros o amarras a la cintura con fajas de chumbes de colores. Tejíamos también gorros y mochilas. Mis hermanos y yo cortábamos fique para obtener largos hilos blancos. Con estos hilos, los mayores tejían canastos, cuerdas, cinturones anchos y grandes redes. De las lagunas sacábamos juncos para nuestras esteras. Muchas familias fabricaban sus propias vasijas. Había también pueblos de olleros, especializados en trabajar la arcilla. Con largos rollos de arcilla iban formando las vasijas, las pulían con piedras, las pintaban y las cubrían con mucha leña para cocerlas al aire libre. Producían miles de ollas y múcuras como las de mi casa, otras muy adornadas para las ceremonias del templo y unas enormes vasijas muy burdas para la producción de sal. Trabajar el oro era una de las artes más importantes. Mi papá decía que los mejores orfebres eran los de Guatavita. Como no había mucho oro en nuestras tierras, la mayoría se traía del Tolima, donde vivían los panches, en los valles del río Magdalena. Además se mezclaban el oro con cobre, que si teníamos esa mezcla, llamada tumbaga, se podía derretir mucho más fácilmente que el oro puro. Usaban matrices o piedras con figuras talladas que servían de moldes para fundir muchas piezas idénticas y formar collares. Con tumbaga se fabricaban joyas para los caciques o los usaques y muchos tunjos de todos ofrecíamos a los dioses en templos y santuarios sobre las peñas y en las lagunas. Nuestro más famoso héroe fue el sabio Bochica. A mis antepasados les enseñó a tejer mantas y a pintarlas, a ser buenos y a respetar las leyes. Les hablaba sobre la vida del alma. Un día desapareció por donde sale el sol, dejando una huella de su pie marcada en una inmensa roca. Años después, hubo una terrible inundación que destruyó pueblos y mató mucha gente. Los muiscas imploraron a Bochica y éste apareció sobre el arco iris. Con su cetro de oro, golpeó las rocas, partiéndolas en medio de un gran estruendo al agua, que formaba ya un lago en la sabana.
salió violentamente formando una gigantesca cascada de espuma blanca. Así Bochica creó el salto de Tequendama. ¿Cuál fue el culpable de tan destructora inundación? ¿Huitaca, la hermosa y malvada mujer o el dios Chichacún, protector de los agricultores? Bochica los castigó a ambos. A ella la convirtió en lechuza y a él lo obligó a cargar la tierra sobre sus hombros. Por eso, cada vez que se cansa y la cambia de hombro, hay temblores. Organizábamos fiestas. Cada vez que nacía un niño en el pueblo, festejábamos con cantos y bailes las buenas cosechas y las victorias de nuestros guerreros. Nunca faltaban los músicos ni la chicha, hecha de maíz molido y fermentado, que nos daba ánimo y alegría. Los mayores jugaban al turmiqué, lanzando gruesos discos de cerámica hasta que cayeran entre un hueco del mismo tamaño. Los jóvenes más fuertes participaban en carreras, corrían varios días, subían montañas y atravesaban ríos y lagunas. Debían seguir un recorrido que pasaba por varios santuarios. A la llegada, el cacique coronaba al campeón y lo premiaba con una manta bellísima. Se organizaban luchas entre varios hombres. El ganador se volvía guerrero. Jugábamos con ollitas de barro. Algunos de los nuestros eran mineros y sacaban esmeraldas, cobre, carbón y sal. La sal fue para nosotros muy importante y nos dio mucho poder. Lo cambiábamos con nuestros vecinos por oro, coca, frutas y algodón. Nuestra sal provenía de las fuentes saladas de Nemocón, Zipaquirá y Tausa. Los hombres cargaban el aguasal desde las fuentes hasta hornos comunales. Allí las mujeres permanecían llenando de aguasal las gachas o las vasijas especiales que avivaban el fuego con la leña que los niños les llevaban. Poco a poco, el agua se evaporaba y solo quedaba la sal entre las ollas. Con hachas muy fuertes rompían las vasijas para sacar los panes de sal. Por angostos caminos los comerciantes cruzaban las montañas cargando a la espalda panes de sal, bultos de ollas, mantas y alimentos. En las fronteras se encontraban tribus vecinas y cambiaban sus productos por oro, algodón, plumas, coca y caracoles marinos. En ciertos sitios especiales y también en muchos pueblos había mercado cada 4 días. Los días de mercado eran diferentes en cada sitio, lo que permitía que hubiera todos los días de la semana un lugar donde ir a mercar. Toda mi familia bajaba a Chocontá. En silencio intercambiábamos mercancía por el sistema de trueque. Vendíamos las esteras y las mantas que tejían mis abuelos y regresábamos cargados de comida para toda la semana. Los huechas cuidaban las fronteras. Eran soldados muy bien entrenados que defendían nuestras tierras de los panches, musos y colimas. Estos enemigos lanzaban flechas envenenadas, se comían a los prisioneros muiscas y usaban sus cabezas como trofeos. Nuestros guerreros, los huechas, usaban macanas, lanzas o hondas, lanzaban dardos incendiados con sus cuesques o propulsores, se defendían con sus escudos de cuero. Durante las batallas cargaban las momias de antiguos guerreros para sentir valor. Las mujeres distribuían chicha y los músicos tocaban sus tambores y caracoles. Cuando había un problema muy grave que resolver, como una guerra o una hambruna, se reunían los caciques y usaques de nuestras tribus. Juntos escogían una solución. Para comunicársela al resto de la gente, enviaban tiuquines, hombres ágiles y fuertes que llevaban corriendo las noticias de pueblo en pueblo. Nuestras fiestas de fin de año eran sensacionales. Todos, niños y grandes, dirigentes y súbditos, íbamos a la procesión del Templo del Sol en Sogamoso. Éramos miles de peregrinos, nos pintábamos la cara y el cuerpo según los dibujos de nuestra tribu, y nos poníamos nuestra mejor manta. Llevábamos ofrendas al templo y pedíamos buena salud y abundantes cosechas. Después, el cacique nos invitaba a su cercado a tomar chicha y bailar durante varios días. Los futuros sacerdotes recibían desde niños una larga educación. Cuando se volvían jeques, cuidaban los templos y dirigían las ceremonias religiosas. También enterraban a los muertos. A los grandes jefes los momificaban primero. Eran ellos los que entregaban nuestras ofrendas a los dioses en los santuarios. Mascaban mucha coca y por eso siempre cargaban su mochila llena de hojas y su poporo,
recipiente donde tenían cal para poder masticar con la coca. Educaban niños que llamaban moxas y que a los 15 años tenían que sacrificar y ofrecer su sangre al dios Sol. Los jeques además sabían muchas cosas. Por el movimiento de estrellas y nubes predecían lluvias, vientos, hielos y cambios de temperatura. Curaban muchas enfermedades con hierbas y podían interpretar los sueños por los campos de la luna. Calculábamos el tiempo y sabíamos cuándo había que sembrar, abonar y podar las plantas. Como puedes darte cuenta, los muiscas constituíamos una nación muy organizada. Varias familias formaban un clan, varios clanes una tribu y varias tribus un cacicazgo. Además de cada persona, según su oficio, pertenecía a un grupo. Los caciques y usaques nos dirigían, los huechas o guerreros nos defendían, los jeques o sacerdotes nos curaban y nos ponían en contacto con los dioses. Los artesanos y los mineros hacían nuestra vida más agradable y bella. Los comerciantes nos traían cosas nuevas y raras. Nosotros, los que cultivábamos la tierra, éramos el grupo más numeroso. Les dábamos comida a todos los demás. Éramos la vida de nuestro pueblo. Así, cada grupo ayudaba a que todos viviéramos en orden y en paz. Bueno, chicos, como tarea, leemos en el texto que les dejé también en el blog el libro Así éramos los muiscas, y lo van a leer en voz alta. A mi WhatsApp me van a enviar un pequeño video o un pequeño audio donde ustedes en máximo 1 minuto van a leer una parte de este libro en voz alta. Ojalá que lo escuchen sus papás y me lo envían al WhatsApp. Espero, chicos, me envíen la tarea, ojalá esta semana. Entonces los estaré esperando. Mucho juicio, saludos a sus papás, muchos saludos, se les quiere. Hasta luego.